estamos acá. Gracias, mi hermano, por estar iniciando con una palabra de oración. Bueno, nosotros prácticamente ayer estuvimos viendo varias cosas puntuales en cuanto al libro el manual que ustedes tienen en casa. Yo les mandé un manual por WhatsApp, espero que lo puedan tener impreso, porque así es más práctico leerlo y a la vez también avanzar con las clases. Y si no lo tienes impreso, bueno, si te manejas con el celular, bueno, lo puedes manejar a través del celular. Pero si estás en clase y tienes el celular, ahí así no lo puedes, no lo puedes manejar. Entonces, es importante que el manual del alumno que se le envió lo puedan tener a disposición. Bueno, todo lo que estamos ahora charlando, estamos viendo en clase, es algo que tiene que ver con lo que está en el manual. Y nosotros estamos estudiando la materia vida cristiana, ¿no? Y ayer estuvimos viendo qué es vida cristiana, ¿no? Hablábamos allí en cuanto a lo que Jesús revela en cuanto a la vida, también en cuanto a la muerte, lo que dice la Biblia. ¿Quién es vida en realidad? Bueno, Cristo es la vida en sí. ¿Cuáles son los requisitos para ser salvo? Y vimos que la única forma de requisito que el hombre tiene es la fe que deposita en la obra redentora de Cristo, ¿no? Y todo lo demás viene por parte de Dios. Esto nos convierte, al ser hijo de Dios, nos convierte en discípulos y también vimos que como discípulos debemos seguir las pisadas de Jesús, ¿no? Hacer lo que él hizo, ¿no? ¿Y cómo podemos comenzar la vida cristiana? Bueno, estuvimos viendo ahí algunas cosas puntuales que debemos tener presente, ¿no? Y ser agradecido, no hacer que la espera de nuestro cambio como cristianos sea muy larga, ¿no? Porque hay personas que son cristianas y siguen siendo mundanos, ¿no? Y eso es algo que no cuadra con lo que dice la Biblia, ¿no? Alguien que deposita su fe en Cristo debe estar en esa búsqueda constante, ¿no? Y por eso es importante, yo hago mucho énfasis a todas las iglesias, que el discipulado es clave para eso, ¿no? Una persona que recibe a Cristo y no es discipulado, probablemente sea una persona, sean las razones por las cuales esa persona es mundana, ¿no? Vive como vivía antes, ¿no? Y aún siendo creyente, ¿no? Y eso es algo triste, ¿no? Pero no debería ser así. Bueno, ahí estuvimos viendo también la tarea en casa, que era elaborar el bosquejo. Yo les pedí a cada uno de ustedes que elaboren un bosquejo de Efesios, ¿no? Lean capítulo por capítulo y vayan poniendo allí según lo que ustedes comprendan, ¿no? Bueno, el capítulo uno habla de esto, el 2 de esto, el 3 de esto. Y esta tarea es algo que ustedes tienen que enviar, ¿no verdad? Máximo en una sola hoja, unas 20 líneas allí, una pequeña reflexión de lo que leyeron junto con el bosquejo y eso enviarlos por WhatsApp. Esto yo lo voy a estar recibiendo el día jueves. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen aproximadamente alrededor de una semana o menos para hacerlo, ¿no? Y ahí obviamente están los versículos memorizados. Ya hoy día dieron el primer versículo de la lista. El día jueves tienen que dar el segundo que está en la lista y así sucesivamente hasta llegar al último día de clase. Muy bien, entonces vimos que la vida cristiana, y aquí vamos a ir arrancando ya, la vida cristiana es una relación con el autor de la vida que se llama Jesucristo, ¿no? Él me da esa vida cristiana y como resultado a eso afecta mi relación con Dios, tiene que afectar mi relación con Dios tiene que ir creciendo, madurando, desarrollándose, ¿no? Cada vez más. Y obviamente mi relación conmigo mismo, ¿por qué? Porque yo estoy cambiando, estoy siendo otra persona, estoy conociendo el propósito de mi vida. Y esto va a afectar mi relación con otros creyentes, que tiene que ver con la iglesia en sí, y también con el mundo. Y cuando habla con el mundo se refiere a la gente que no conoce de Dios, ¿no? Y prácticamente eso es lo que hace un discípulo de Cristo, ¿no? Es un alguien que imita a su Señor, ¿no? Y a la vez que imita, hace lo que el Señor le dice. Entonces también vemos ahí que yo tengo acá elaborado un pequeño bosquejo, que prácticamente este bosquejo está en su manual, en el manual que ustedes recibieron por WhatsApp, ¿no? Y ahí habla, lo dividí en dos partes, ¿no? Del capítulo uno al capítulo 3 y del capítulo 4 al capítulo 6 de Efesios. Y la primera parte de este bosquejo habla sobre la posición de creyente, dónde estamos parados, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar como cristianos, ¿no? Y puntualmente vemos ahí, tanto que lo que menciona esta parte de este párrafo, dice, todo lo que tenemos
y lo que somos es por Cristo. Bueno, esa es nuestra posición como creyentes. Lo que tenemos y lo que somos se lo debemos a Cristo, ¿no? Y estos tres capítulos, del capítulo 1 al capítulo 3 de Efesios, habla exclusivamente de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, ¿no? Todo lo que Cristo es determina lo que Él hace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Cristo es? Bueno, ¿qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros? Según el capítulo 1, del versículo del 1 al 23. Si ustedes han podido tener esa lectura del libro de Efesios, han podido notar que el capítulo 1, Pablo habla exclusivamente de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Pero algo interesante del libro de Efesios es que la Biblia, a través de esta carta, nos revela que, a través del libro de Efesios, que la iglesia es presentada como el cuerpo de Cristo, ¿no? Y algo interesante de este pasaje es que no es hecho con manos humanas. No es una obra que el hombre lo hizo. La iglesia no es una obra que el hombre lo hizo. Y eso hay que tenerlo muy claramente en nuestra mente. La iglesia es el resultado de la obra que Cristo hizo, ¿no? Y obviamente ese resultado hace énfasis a todas las personas que fueron alcanzadas con el Evangelio, ¿no? Entonces, cada persona que ha alcanzado el Evangelio, nosotros los que estamos presentes y la familia que nosotros conocemos en Cristo, bueno, todas esas personas que han sido agregadas al cuerpo de Cristo, ¿no? Que es la iglesia, es, es la obra de Cristo, ¿no? Es una obra, un templo no hecho por manos humanas, sino por manos de Dios, ¿no? Dios es el autor de la obra de Cristo. Entonces, en otras palabras, la iglesia le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo, ¿no? Así que ninguno de los que estamos aquí podemos decir, esta es mi iglesia, ¿no? Porque prácticamente nosotros no hemos hecho nada para merecerlo, ¿no? Es Cristo, Cristo hizo la obra. Entonces, en el capítulo 1, el versículo 1 al 23, habla de los elegidos y los sellados. Mírate que en el versículo 3, espero que tengan su Biblia allí en mano, cerca de ustedes, para poder ir leyendo los versículos que vamos a estar mencionando. Pero ahí en el capítulo 1, versículo del 1 al 23, habla sobre lo que son elegidos y sellados, ¿no? Mírate que en versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Pablo presenta esta carta como parte de la obra de Cristo, pero también nos habla de las bendiciones espirituales. Y una de las primeras bendiciones espirituales que nosotros tenemos, que hemos recibido, es la salvación que tenemos en Cristo. También estuvimos viendo que Él nos da vida eterna. Ya no estamos muertos, ya no estamos separados de Dios por el pecado. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero más allá de estas cosas que son importantes, el libro de Efesios en el capítulo 1 también habla de que somos sellados. Y eso lo vemos en el versículo 13 del capítulo 1. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, esto ya habla de la fe, fuisteis sellados, ¿no? Y ahí habla y menciona muy claramente con qué fuimos sellados. Dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, te das cuenta, el libro de Efesios habla de esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, de ser alcanzados por el Evangelio y de tener la salvación, la limpieza de nuestros pecados y también la vida eterna, pero termina sellando, dice, esta obra la sello con la obra del Espíritu Santo que es en Cristo Jesús, ¿no? El Espíritu de la promesa, el aquel prenda de garantía que el Señor dice, bueno, esta prenda de garantía que les entrego a ustedes es el Espíritu, y el Espíritu Santo es la garantía que nosotros tenemos ante Dios de que somos sus hijos, de que somos sus suyos, en otras palabras, ¿no? Entonces, qué importante que vamos desarrollando un poquito esto, ¿no? La posición del creyente, ¿no? Somos de Cristo y somos sellados a la vez, ¿no? Somos sellados por medio del Espíritu Santo, ¿no? Mira lo que dice el versículo 14 de capítulo 1 de Efesios, que es la arras, y esa palabra arras, la garantía, ¿no? La prenda de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mírate que aquí nota algo importante.
Dice la herencia hasta la redención de la posición adquirida, ¿no? Habla de un inicio, pero también habla de que un día nosotros vamos a estar en un lugar donde vamos a ser redimidos, estamos en un lugar, y vamos a estar en un lugar con Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta garantía, esta prenda, que es la promesa de Cristo, que es el Espíritu Santo, el sello, dice que en el momento que nosotros recibimos a Cristo, somos sellados. Y ese sello no se rompe, ni se borra, ni se va. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta porción bíblica? Que tenemos la salvación garantizada. En otras palabras, nuestra salvación no se pierde. Y este es un tema de discusión para muchos lugares. A veces me ha tocado visitar iglesias o dar discipulados a ciertos grupos de personas donde consideran, ¿no?, que la salvación es algo que está en riesgo, que está en ese lazo de poder perderse, ¿no?, por culpa del hombre. Y déjame decirte que cuando tú lees la Biblia, en esta primera porción que estamos leyendo, hay una promesa, ¿no? Que tenemos el sello del Espíritu Santo, que es las arras, ¿no? ¿Verdad? Es la prenda, la garantía de que nuestra herencia de la redención está segura, ¿no? Él nos sella y nos dice que somos suyos. Y esa obra que a través del Espíritu Santo, de ser sellados, nos dice que estamos ahí siendo reservados para cuando Cristo ya venga por nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos, lo comprendamos así. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que la obra de salvación, la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, en sellarnos, no es una obra humana. Por eso digo que no se puede borrar, que no se puede perder, que no se puede romper. ¿Por qué? Porque no hay ser humano en la tierra que pueda cambiar eso. Dios lo determinó así, y si tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos garantizada la salvación. Entonces, eso a nosotros nos da seguridad de salvación, de saber que le pertenecemos a Cristo y que nada de este mundo, como dice el libro de Romanos, no, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. No, nada nos puede separar de esa garantía que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, qué importante, ¿no? Cómo lo presenta en esta primera parte, ¿no? La posición del creyente: somos salvos, somos elegidos, sellados, pero también nos habla de que nuestra salvación es por la gracia de Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 2, ahí del capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y vamos a leer prácticamente. Yo le voy a pedir a alguien aquí del grupo que lea el versículo del 8 hasta el 10. Le voy a pedir al hermano José Aguirre, está aquí el hermano José Aguirre. Muy bien, él nos va a leer ahí Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Amén, mi hermano. Dice así la palabra de Dios, Efesios 2, capítulo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, mi hermano, gracias por compartir con nosotros. Bueno, acá hay algo puntual: la salvación por la gracia de Dios. Ahora, nosotros ya entendemos que gracia significa regalo no merecido. O sea, Dios nos da un regalo que no merecemos. ¿Y cuál es ese regalo? La salvación. Pero ¿a quiénes se las da? A todo aquel que tiene fe en la obra de Cristo, en la obra y en la persona de Cristo. Porque una cosa yo puedo decir como persona, como ser humano: sí, yo creo en Dios, yo creo en su Cristo, sí, yo creo, pero no le doy validez a qué cosa: la obra redentora de Cristo. ¿Y cuál es la obra redentora? Que Él vino a este mundo, creció, fue crucificado, murió, fue enterrado en una tumba y que resucitó al tercer día. No cualquiera cree eso, no cualquiera pone fe en eso. Por eso yo te puedo decir como ser humano: sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, sí, Él vino. Y hay muchas religiones que hablan de Cristo, pero no tienen fe en la obra redentora. Por eso es importante que cuando nosotros hablemos de la gracia de Dios, tiene que ver con la obra redentora de Cristo, ¿sí? La persona de Cristo, pero también su obra, lo que Él hizo.
Entonces, cuando nosotros depositamos nuestra fe en lo que Él hizo y en lo que Él es, la Biblia dice que somos salvos. Mírate que ahí en la pantalla dice, la fe bíblica es el único requisito para la salvación. Dios no está diciendo, bueno, aquellos que van a ser salvos son los que tienen la mejor calificación, que se han portado súper que bien, que han hecho lo mejor y que se han destacado. Y Dios nos da varios requisitos. El único requisito que el hombre tiene, lo único que el hombre puede hacer para ser salvo es poner su fe en la obra de Cristo y en la persona de Cristo. Entonces, mira lo que dice ahí, como le dio el hermano, ¿no? En el libro de Efesios, capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo. Gracia, soy salvo, es el don de Dios. La gracia, el regalo no merecido, que es la obra de Cristo, la salvación, es algo de Dios, por medio de la fe. Y mírate que dice que el medio que el hombre utiliza para adquirir esa gracia, ese regalo, ese don de Dios, es la fe. Es el único medio que el hombre tiene. Por eso la Biblia es clara cuando dice que no hay obra que el hombre pueda hacer para ser salvo. Lo único que el hombre puede hacer, el único medio, es la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios. ¿Qué cosa es don de Dios? La salvación. Por eso cuando hablábamos al inicio yo le decía, esto es obra de Dios. La salvación es algo de Dios. Y si Dios dice y lo determina que estamos sellados por el Espíritu Santo, no hay nadie que pueda romper o quebrantar esa obra. No hay nada que lo pueda obviar, ¿no? Mírate que en el versículo 9 dice, no por obras, obviamente, así no menciona las obras que el hombre puede hacer, para que nadie se gloríe, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora ya el versículo 10 habla del resultado. Bueno, somos salvos por la gracia, somos salvos por la obra de Cristo, por el don de Dios que es la salvación, ¿no? Pero ¿para qué somos salvos? Ahí sí entran las obras, ¿no? No somos salvos por obra, pero sí somos salvos para hacer obras. Por eso que en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Esa palabra hechura, esa frase hechura suya, hace énfasis en lo que nosotros nos parecemos, ¿no? Dice que esa obra que Cristo está haciendo en nosotros es una obra que tiene que ver con imitar a su Salvador, ¿no? Imitar a Jesús, ¿no? Somos hechura suya, habla mucho en lo que nosotros debemos ser, debemos parecernos a Cristo, porque esa es la obra. Dios hizo la obra a través de Cristo y cada persona que deposita su fe en Cristo debe parecerse a esa obra maravillosa que en este caso es a Cristo, ¿no? A la obra de Cristo, ¿no? Somos hechuras creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces vemos aquí la posición del creyente. Ya vimos que somos elegidos, somos sellados, somos salvos por medio de la gracia de Dios. Y la única fe bíblica que habla la Biblia es la fe que el hombre deposita en la obra redentora y en la persona de Cristo, ¿no? Ahora, también vemos algo puntual en tercer lugar, a ver si sale, ahí dice, unidos en un solo cuerpo. Ya de aquí en adelante, una vez que una persona es salva, en el capítulo 2 de Efesios, el versículo del 11 al 22, ya ahí habla de la reconciliación, ¿no? Por medio de la obra, por medio de Cristo, pero a medida que cada creyente va llegando a Cristo, cada persona va llegando a Cristo, sucede algo maravilloso. Y esto ya lo sabemos, porque ya nosotros somos el resultado de eso. Se crea un cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo es llamado iglesia, eclesia, como dicen algunos, ¿no? Unidos en un solo cuerpo, ¿no? Capítulo 2, versículo del 11 al 22, habla puntualmente de eso. Mírate que en el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿no? Estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos, estamos unidos. Y esa unidad que tenemos en Cristo nos convierte en su cuerpo. Por eso te decía al principio que Efesios es presentado como el cuerpo de Cristo, ¿no? Como la iglesia. Ahora, algo puntual que podemos ver también aquí en el versículo 20 del capítulo 2 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y presta atención a esto, dice, nosotros somos edificados sobre el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Lo que la obra de Cristo es. Ese es el fundamento.
sobre la obra de Cristo, nosotros estamos siendo edificados. ¿Por qué? Porque somos añadidos como miembros de un cuerpo y vamos a ir formando un cuerpo y ese fundamento que es la base es la obra de Cristo. Y más adelante en el libro de Filipenses y Colosenses, Cristo es presentado como la cabeza. Entonces vemos la obra, que es el fundamento, que es la obra de Cristo. Sobre esa obra se edifica la iglesia, que es el cuerpo, y la cabeza, que es Cristo, ¿no? Entonces te das cuenta la importancia de cómo Pablo lo presenta, cómo presenta la posición del creyente. Bueno, algo acá fundamental que también dice en el versículo 20, dice sobre edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿no? Es aquel mensaje que comunicaron los profetas en la anterioridad, ¿no? Cuando hablaban en el pasado que va a venir el Mesías, el ungido, después Juan Bautista hablaba de aquel que no era ni digno de desatarle las sandalias, ¿no verdad? Él hablaba de la persona de Cristo, ¿no? Entonces, ese mensaje que fueron comunicando los profetas y también después de Cristo los apóstoles, es el mensaje de la obra de Cristo, de la salvación, de la redención. Entonces, sobre esa obra y todos aquellos que creen van siendo unidos a ese cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo glorioso que hoy en día nosotros le llamamos iglesia. Ahí en el versículo 21 dice, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿De verdad? Eso es fundamental en cuanto a la posición del creyente. Ya vemos que somos elegidos, somos sellados, somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe en la obra y la persona de Cristo, pero a la vez también somos unidos a un solo cuerpo. Esa es nuestra posición como creyentes. Y en la parte 4 del capítulo 3 ya habla que dice que somos iguales en el cuerpo. ¿Por qué menciona Pablo esto? Porque cuando Pablo presenta la carta, él escribe, fíjate como dice en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Espero que tengan la Biblia ahí, ¿eh? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. ¿Y quiénes estaban en Efesios? Los santos y fieles, los creyentes. Y mírate que en ese grupo de creyentes, en esa iglesia que estaba formada en el pueblo de Éfeso, ahí había creyentes judíos, creyentes gentiles y creyentes que eran extranjeros. Entonces, cuando él habla de iguales en el cuerpo, es porque más adelante eh, surgió un tema, un dilema entre los judíos, los gentiles y los extranjeros. ¿Por qué? Porque el judío se consideraba que era la posesión de Dios, que era el pueblo escogido, elegido, ¿no? Pero acá Pablo presenta a la iglesia como una iglesia, un cuerpo unido, donde todos son iguales, todos son importantes, todos son parte del cuerpo. Nadie tiene un lugar especial, ¿no? Todos tenemos un lugar en unidad. Y esa igualdad que habla Pablo en este cuarto punto, habla énfasis en cuanto a la gente que no era judío, que eran gentiles, que eran extranjeros también. Y en esta parte, en este pequeño paréntesis, entramos nosotros también, porque la mayoría de nosotros somos latinos, no somos judíos 100%, podemos ser que tengamos alguna descendencia, ¿no? De ahí yo lo veo al hermano José Aguirre y se lo ve que es descendencia de los árabes, porque está un poquito morochito, ¿no? Vemos también al hermano José Valencia, también una mezcla ahí, ¿no? Se lo ve con un auto de turco, ¿no? Pero a mí me decían, el turco me decían en Argentina por los ojos, porque los turcos tienen los ojos grandes, decían. Pero bueno, cada uno de nosotros podemos tener algo parecido, ¿no? Al judío, ¿no? Pero déjame decirte que nosotros somos extranjeros, ¿no? Somos extranjeros, están los judíos, 100%, están los gentiles, aquellos que están cerca del pueblo judío, que son los europeos, y de lo que es América Latina y América del Sur, que ya somos otra parte del continente, somos los extranjeros. Entonces, todos ellos que somos creyentes, todos los que somos creyentes, somos partes de este cuerpo que es la iglesia de Cristo. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan de este capítulo 1, 2 y 3? Bueno, si no hay preguntas porque lo han leído tan bien y empapado y ya la tienen clara. Pero bueno, vamos avanzando ya.
Vemos también acá en la parte 4 como veíamos, ¿no? Se puede hacer se me fue. Pues, en pequeño paréntesis, muy en receso, también se vayan al baño, listo, 1, 3. Ok, estamos acá en la parte número 3 y en la parte número 4. Somos iguales en el cuerpo de Cristo, ¿no? Pablo dice que tanto los judíos como los gentiles y los extranjeros son iguales, ¿no? En el capítulo 3, Pablo presenta el ministerio a los gentiles, ¿no? Ya los presenta. Y vemos acá que en este capítulo hacía mucho énfasis el tema de que todos somos iguales. ¿Por qué? Porque había mucha discusión en cuanto a esto, ¿no? Y hoy en día, si tú te pones a pensar en nuestras iglesias, a veces suele haber también ese egoísmo, ¿no? Ese temita, no tanto por ser de diferentes lugares, ¿no? Pero sí por la cultura y también por el tema del lugar donde somos, ¿no? Por ejemplo, la gente del campo, la gente de la ciudad, siempre hay una rivalidad, ¿no? A veces hay una diferencia, ¿no? Y cuando son creyentes y van a una iglesia y se encuentran con otros, siempre a veces nosotros tenemos esa forma de ser, ¿no? De ver por abajo al otro, ¿no? Y decir, bueno, yo soy más aquí el, el- el discípulo de años, ¿no? Y acá que recién llega, así que, entonces, debemos cuidarnos de eso. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios espera de nosotros como creyentes, ¿no? Para Dios todos somos parte del cuerpo, entonces no debemos excluir a nadie. Sí es importante entender que los que son parte del cuerpo son los creyentes, los cristianos, no los inconversos que son invitados a la iglesia. Ellos son parte del templo, pero no son del cuerpo de Cristo, porque para ser parte del cuerpo de Cristo tenemos que tener a Cristo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso es importante aclarar. Vemos acá también, ya vamos entrando en la parte del capítulo 4 al capítulo 6 de Efesios. No sé si ustedes avanzaron a leer el capítulo 4, 5, 6 de Efesios. Díganme la verdad. Bueno, ahí está el hermano Leonardo Aguirre. ¿Quién más está acá? Déjame ver. Creo que también está Jesús, ¿no? Alberto y Rodrigo Laje. Muy bien. Estamos acá, la mayoría de los que estamos dentro del curso, ¿no? Bueno, en esta parte del capítulo 4 al capítulo 6, antes de llegar hasta este punto, quiero mencionar algo aquí del capítulo 1 al 3. Pablo habla exclusivamente de la posición del creyente, pero hablando en cuanto a la posición del creyente, él habla de lo que Dios hizo, ¿no? Dios nos ha dado las bendiciones espirituales. Y vuelvo y repito, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales? La salvación, ¿no? ¿Verdad? La vida eterna, la nueva criatura que somos, pero también nos habla de que estamos sellados por medio del Espíritu Santo. Entonces, todo eso es lo que Dios hizo. Grabes eso en nuestra mente. El libro de Efesios, el capítulo 1, el capítulo 3, habla de lo que Dios hizo. Dios nos ha dado bendiciones espirituales, ¿no? Pero en el capítulo 4, el capítulo 6, habla de lo que nosotros debemos hacer. Y aquí ya entra la práctica del creyente, ¿no? ¿Verdad? Por eso que vemos acá en pantalla, dice, porque todo lo que soy, hay una práctica que es digna, ¿no? ¿Verdad? Ya Dios muestra a través de Pablo en esta carta, ¿no? El capítulo del 1 al 3, él muestra la posición del creyente de lo que Dios hizo, ¿no? Lo que Él nos ha dado. Pero ya en esta parte ya Dios demanda de nosotros la práctica, lo que nosotros debemos hacer. Y vemos prácticamente allí qué es lo que debemos hacer. Bueno, mi posición como creyente en cuanto a la relación con otros creyentes. ¿Cuál es la práctica, no? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con otros creyentes? Y vamos a ir en el capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y aquí habla de la unidad del Espíritu Santo, ¿no? Voy a pedirle ahí al hermano José Valencia, no sé si carga su Biblia por ahí, ¿sí? Sí, Muy bien, entonces el hermano José va a leer el capítulo 4 del 1 al 6, va a leer los versículos, ¿ya? amén. Bueno, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo
y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Esta parte del capítulo 4 habla de nuestra posición, nuestra práctica como creyentes. ¿Y qué es lo que Pablo nos está llamando a hacer acá? Dice, en cuanto a nuestra relación con otros creyentes, debemos andar en la unidad, dice, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿no? Esto es lo que Pablo nos exhorta a nosotros, es un llamado. Fíjate que en el versículo 1 del capítulo 4 se presenta a Pablo y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Ese ruego es una súplica. Hey, tú que eres cristiano, te ruego que debes andar de esta forma, ¿no? Con otros creyentes, ¿no? ¿En qué sentido? Como es digno de la vocación como fuiste llamado. ¿Y a qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados a ser hijos de Dios, ¿no? Y él dice que con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Pero también vemos ahí en el versículo 3 dice, solícito, como decía el hermano, en guardar la unidad en el espíritu, que es el vínculo de la paz. Otra palabra, la paz es parte del fruto del Espíritu Santo. Así que si entre hermanos no hay paz, no hay esa armonía de trabajar juntos y hay, porque tal vez no se está haciendo efectiva esa parte del fruto del Espíritu Santo, no, de la paz, no, porque no hay humildad, ¿verdad? A la falta de paz, falta de humildad, ¿no? Mucha gente es orgullosa, ¿no? Y quiere sobrepasar sobre otros, y esa falta de humildad eh, y de mansedumbre es la que nos hace que haya discordia a veces en relaciones con hermanos. Entonces, ¿cuál es la práctica del creyente aquí entre con otros creyentes, de nosotros con otros creyentes, ¿no? La unidad, ¿no? O sea, estar unidos en los vínculos del amor por medio del Espíritu Santo. Ese es nuestro andar, debemos mantener esa unidad a través del amor, ¿no? De la humildad, la mansedumbre, como dice el versículo 3 la unidad del Espíritu Santo, que es el vínculo de la paz, ¿no? Un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola esperanza en nuestra vocación. Vemos también acá, a ver si me movió, acá. Tu andar debe reflejar la dignidad que tienes en Cristo. ¿Cuál es nuestra dignidad? ¿Eh? ¿Cuál es nuestra práctica aquí como dignidad? Bueno, es que somos llamados hijos de Dios. Y ojo, no cualquiera es llamado hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero aquellos que tienen a Cristo en su vida son llamados hijos. Entonces debemos andar y reflejar esa dignidad que tenemos en Cristo, ¿no? En segundo lugar, vemos que en la práctica del creyente en cuanto a los dones espirituales, ¿cuál debe ser nuestra relación? Y vamos a ir al versículo 7 hasta el 16. Y puedes leer también ahí el hermano Jesús. ¿Está el hermano Jesús por acá? Ahí, muy bien. Vamos a ver. Amén, hermano. Ya, Dígame el capítulo, hermano. ya. Efesios, 4 del 11 al 13. ya. Dice la palabra, y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratega de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muy 14, bien, ¿no? hermano, muy bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, la práctica de creyente en cuanto a la relación con el Espíritu Santo. Y acá creo que no se arme un tema de discusión, ¿no? Porque acá hay algo puntual que debemos resaltar de este pasaje, ¿no? Bueno, algo que Dios espera de nosotros en la práctica
de nosotros como cristianos es que nosotros pongamos en acción, ¿qué cosa? Los dones espirituales. Y esta es otra bendición que hemos recibido, los dones espirituales. Y los dones espirituales es algo que el Espíritu Santo nos da a cada creyente en sí, ¿no? No, no es un talento, ¿no? Nosotros tenemos talento a la música, talento al canto, talento, yo que sé, a ser el chico más fashion, ¿no? O sea que eso es un talento, ¿no? Que tiene que ver con lo que nosotros, la habilidad y conocimiento que tengamos. Pero el don es un regalo también de Dios y es parte de esas bendiciones espirituales. Y el único que nos da ese don es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, soy cristiano, soy hijo de Dios, entonces tengo un don. Entonces ahí tú vas armando el paquete, la salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo y los dones. Esas son las bendiciones espirituales. Nos vemos una más, que son los dones. Entonces, algo puntual que aquí Pablo menciona en cuanto a los dones, en cuanto a nuestro deber, que lo que debemos nosotros hacer es ponerlos en práctica. Ahora, para ponerlos en práctica tenemos que conocer cuál es nuestro don. Y esto es un déficit en las iglesias, porque muchos cristianos que estamos en la iglesia, muchos hermanos, hermanas que estamos en la iglesia, pasamos nuestra vida entera estando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, pero nunca conocemos nuestro don. Y yo he sido testigo, no es que yo soy un hombre que ha vivido mucho, ¿no? Pero sí sido testigo de mucha gente mayor que ha estado en la iglesia y ha llegado al lecho de muerte y nunca conoció cuál era su don. ¿Por qué digo que es un déficit en la iglesia? Porque eh, no hay esa práctica y eso es algo que se ha perdido con el tiempo, ¿no? Las iglesias por lo general más se dedican a predicar, por decirlo así, ¿no? Y algo fundamental que la Biblia resalta, lo vemos ahí en el capítulo 4, versículo 11. Él dice, y él mismo, ¿quién? El Espíritu Santo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mírate que menciona, son dones, pero también son llamados, ¿no? Algunos son llamados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, este grupo de personas que son líderes que Dios constituyó a través de la obra del Espíritu Santo, ellos son los responsables. ¿De qué son responsables? De capacitar a los creyentes. Mira todo lo que dice el versículo 12. Ellos han sido llamados, ¿no? A fin de perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo. Los creyentes, los cristianos. Entonces, aquel que es evangelista, aquel que es pastor, aquel que es maestro, y ese don que hayan recibido, ¿no? Ellos son los responsables en capacitar y entrenar a los santos. ¿A qué te suena esto? A discipulado, ¿la verdad? Esto prácticamente es el discipulado que habla la Biblia, ¿no? Lo que dice Jesús en el libro de Mateo, en Marcos, que él dice ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Bueno, eso les encomendó a los apóstoles, pero los apóstoles fueron los responsables de encomendar y capacitar a quienes, a los que han sido pastores y maestros. ¿Por qué? Porque más adelante Pablo lo pone a Timoteo como pastor, como anciano, ¿no? Y ahí menciona algunos. Entonces, ellos han sido responsables de discipular, entrenar y capacitar a los santos. Y ellos que han sido capacitados y han descubierto su don, por eso es importante el discipulado, porque a través del discipulado uno pone en práctica los dones que conoce. Y en medio de esos dones que va estudiando y lo va poniendo en práctica, el creyente por medio del Espíritu Santo va descubriendo cuál es su don. Y una vez que tú adquieres tu don, conoces tu don, lo desarrollas, créeme que la Biblia dice que vas a ser de bendición. Y mírate que más adelante en el capítulo, perdón, en el versículo 12 del capítulo 4 dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dos cosas puntuales. La primera, los dones se nos es dado por medio del Espíritu Santo, en primer lugar, para perfeccionar a los santos. Ahora, si tú tienes un don, yo no sé qué don tendrá el hermano José Aguirre, Jesús, el hermano Rodrigo, no sé qué don tendrán, ¿no?
pero espero que lo sepan, ustedes no. ¿Por qué? Porque es importante conocer tu don. Mira, por ejemplo, yo a los 17 años, a través de un discipulado que tuve, tuvimos ahí un grupo de hermanos en la iglesia de hace entonces, cuando yo tenía 17 años, y algo que hizo el maestro en ese entonces, que nos estaba discipulando, fue un estudio sobre los dones. Y en medio de ese estudio uno fue poniendo en práctica esos dones. Y de allí uno descubre su don. Y yo te puedo decir que yo tengo el don de exhortación, pero también el don de evangelismo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y cuántos dones son? Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. Todo depende de la obra del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo tiene el propósito por el cual da los dones, ¿no? Pero los dones que yo tengo y los dones que Dios me da son para dos cosas puntuales. Dos cosas puntuales. La primera, para edificar a los santos, a los nuevos creyentes, ¿no verdad? Y en segundo lugar, para edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Son dos cosas puntuales que uno tiene, que es el objetivo del don por el cual que tenemos. Mi don no es para yo hacerme famoso, ni ser un famoso para el mundo. No, los dones que Dios nos da son para capacitar, preparar a los nuevos creyentes a través de los dones que tenemos y la palabra de Dios, pero también para edificar al cuerpo de Cristo, ¿no? Y esto ya habla de un ministerio. Cuando hablamos de edificar el cuerpo de Cristo, ya habla exclusivamente de un ministerio que Dios nos da para que nosotros desarrollemos nuestro don. Y mírate que el Espíritu Santo nos da los dones espirituales. Cristo nos forma a través de un ministerio, Él nos da el ministerio, pero el lugar donde lo desarrollamos lo establece Dios. La operación del don que Dios nos da a través del Espíritu Santo, Dios nos muestra dónde hacerlo, ¿no? Y ahora te das cuenta de que la iglesia es un lugar de capacitación, de entrenamiento, de preparación. ¿Para qué? Para que los santos, los miembros de la iglesia, desarrollen sus dones y puedan hacer el ministerio donde Dios quiera que lo hagan. Y eso se llama la misión de Dios. Somos discipulados, somos entrenados para cumplir la misión de Dios. Y la misión de Dios es reproducirnos, a ser discípulos, ¿no? Y obviamente algunos son llamados maestros y pastores. Ya no hay llamados apóstoles. No vamos a discutir sobre esto. El que quiera decir, no, yo sí sé que hay apóstol todavía. Eso ya no es así, porque el apostolado, uno de los requisitos, por decirlo así, para ser llamado apóstol, es alguien que tenía que haber visto a Jesús o haber estado con Jesús. Entonces tú te das cuenta que los discípulos estuvieron con Jesús. Pablo no estuvo con Jesús, pero lo vio a Jesús y él se le representó, se le reveló con un propósito. Cuando Jesucristo se le reveló a Pablo fue con el propósito de que Pablo sea apóstol. Entonces, eso ya no hay, porque eso, ya, eso es chamullo del hombre. Y de la misma forma los profetas, y no quiero que también sea un tema de discusión acá, ¿no? Pero los profetas tampoco ya no hay. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios. Ya los apóstoles fueron los últimos discípulos de Jesús, escribieron la Biblia, palmaron la Biblia a través de los escribas y también a través de la ayuda de muchas personas que estuvieron con él. Ellos pudieron escribir el libro que se llama la Biblia y ese es el mensaje que Dios quiere que conozcamos. Ahora, si Dios quiere revelarnos algo fuera de la Biblia, bueno, Dios tendrá un propósito para eso. Pero déjame decirte que en todos estos años, la Biblia es el único libro completo donde está todo lo que Dios quiere que sepamos. Entonces, no, ya Dios no necesita profetas. Lo que Dios necesita son predicadores, maestros, que capacitan a los santos a través de los dones y de la manera que desarrollamos los dones vamos también haciendo discípulos, ¿no? Entonces, eso quería ser puntual en eso porque a veces puede llegar a ser un punto de discusión. Entonces, vemos aquí que la relación, en cuanto a la relación de los dones, Él demanda de nosotros eso, ¿no? Dice, utilizar los dones siempre hay que mostrar dignidad, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Corintios no se comportó dignamente. Había mucha discusión en ello, ¿no? Pero Pablo nos exhorta a que nosotros seamos prácticos en la forma de utilizar los dones. Vemos también en relación a la vida antigua, Él nos dice, debemos tener otra vida divorciada de la vida antigua. Solo cuando una persona puede ver la gloria de Dios, la santidad y la pureza de Cristo, puede comprender
lo vil, lo horrible, lo bajo que es el pecado. Nosotros ya no debemos tener relación con nuestra antigua vida. Ahora, de que tengamos alguna práctica, algún comportamiento, la Biblia es clara que nosotros debemos ir progresivamente cambiando, ¿no? Yo sé que cuando uno es cristiano no cambia al 100% todo, ¿no? Si fuera así, el hombre pone de su parte, lo puede hacer, ¿no? Pero el cambio, la madurez y la santidad que habla la Biblia es algo progresivo, va de a poco, ¿no? Y eso se logra con el discipulado, con el estudio de la palabra de Dios, con la preparación, con el dejarse capacitar. Entonces, una persona que va capacitándose, va aprendiendo, va haciendo su discipulado, va a ir teniendo un cambio de vida. Entonces, eso es algo puntual que todos los creyentes debemos tener. Que vamos a ver en relación con el mal, en relación con el Espíritu Santo, mi posición determina mi práctica, en relación con la familia, ¿no? Ahí en el capítulo 5, versículo 22. Mírate que ya vamos a ir terminando en el capítulo 5, ahí en el versículo 22 dice, ¿no? Ahí Pablo, en cuanto a la relación con la familia, él comienza a poner las cosas en orden, ¿no? Dice, habla en cuanto a las casadas, también habla en cuanto a los maridos, en el versículo 25, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres. En el versículo 29 también habla en cuanto a sustentarla, cuidarla, ¿no? Y así sucesivamente en relación, ¿cuál es nuestra práctica en relación a nuestra familia? Y esto es puntual, ¿eh? Porque si nosotros como cristianos no sabemos tener en orden las cosas con nuestra familia, se nos va a hacer muy difícil poder ser de testimonio. Más allá de que tú digas, no, yo sí puedo predicar el evangelio, yo sí hago y esto, yo sí sirvo en la iglesia, pero el testimonio es algo fundamental para hacer el ministerio. Y si nosotros no aprendemos a tener las cosas en orden en nuestra familia, va a ser un obstáculo para nuestro ministerio. Yo no estoy diciendo para lo que tú haces afuera, en el trabajo, en la iglesia, algo donde no está involucrada tu familia, no. Porque uno puede estar al frente de algo y mientras no esté la familia, la pasa bien. Pero cuando llega a casa y se encuentra con la realidad de lo cómo es su relación con la familia, eso es algo que puede arruinar tu testimonio. Entonces, Pablo aquí exhorta que en nuestra práctica como creyentes nosotros tenemos que mantener las cosas en orden, ¿no? En orden, en sujeción. Más adelante en el capítulo 6 ya habla en cuanto a los hijos, en cuanto a los padres, pero también en cuanto a los siervos, ¿no? En relación con el trabajo, ¿no? Y mírate que si tú te das cuenta, el libro de Efesios es un manual para el creyente que es nuevo, porque te va enseñando qué es lo que debes hacer en cuanto a tu vida cristiana en diferentes estilos de vida, ¿no? En cuanto a relación con la familia, con el trabajo, con la iglesia, con los creyentes, con el Espíritu Santo, con la hora del talento, de los dones, ¿no? Entonces, el libro de Efesios es un libro que es un manual para un cristiano, es un manual, y Pablo lo presenta de esa manera, y por eso es importante estudiarlo. Ahora, si ustedes van a elaborar el bosquejo, yo les pido que lean el libro una o dos veces, porque así van a poder comprender algo que por ahí se les pasó por alto, ¿no? Nosotros prácticamente en las clases lo que hacemos es hablar algo breve, ¿no? Para ir avanzando lo más rápido posible. Pero es nuestra responsabilidad y es tu responsabilidad que tú lo hagas en tu casa, ¿no? Que tengas ese tiempo de poder estudiar la Biblia, ¿no? Y para terminar, vamos a ir al capítulo 6 de Efesios. Dice, ¿cuál es la práctica del creyente en relación con el enemigo, ¿no? Todos sabemos que tenemos un enemigo. Y aparte de Satanás, que es nuestro enemigo, la Biblia nos habla de tres enemigos. El hombre tiene tres enemigos, el mundo, la carne y Satanás. El mundo hace énfasis al sistema de este mundo. Mírate que el sistema de este mundo no es algo inventado por el mundo, es algo creado por Satanás. Pero el sistema de este mundo, cuando tú escuchas la frase sistema de este mundo, habla sobre un mensaje que por generaciones ha ido en contra de las cosas de Dios. ¿La verdad? Y ahí entra en juego Satanás, porque el primer sistema del mundo
se refleja en la obra que Satanás hizo con Adán y Eva, ¿no? Dice, con que Dios te dijo que no puedas comer ese fruto. Bueno, ese mensaje que Satanás implantó en Eva es el sistema de este mundo. Y a través de la historia de la humanidad, ese mensaje ha estado en este mundo por generaciones, tratando de hacernos entender de que Dios está equivocado y que nosotros podemos hacer lo que querramos. Ese es el sistema del mundo. Cuando escucha la palabra sistema del mundo, se refiere a ese mensaje erróneo que Satanás impuso en el hombre para que el hombre a través de la historia de la humanidad vaya implementando sus propias leyes, sus propias reglas lejos de Dios y en contra de Dios. Pero en cuanto a la carne, es ya nuestra naturaleza. La naturaleza que nosotros tenemos de pecaminosa, ¿no? Dice, esos son los tres enemigos, el sistema del mundo, el mundo, la carne y Satanás. Y Satanás habla de nuestro enemigo que tiene que ver con nuestro adversario, ¿no? Ahora, mírate que cada uno de estos tres enemigos hay un trato diferente. Y esto lo dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice este estudio, no lo dice esta clase, lo dice la Biblia, y la Biblia es nuestro manual de vida. ¿Qué debemos hacer con estos tres enemigos? En primer lugar, con el mundo debemos morir. Y ese morir no es agarrar la almohada y ver a tu compañero y esperar que duerma y ponerle la almohada y hacerlo morir ahí. Es hacer morir, que habla la Biblia, tiene que ver con dejar de alimentarlo, dejar de alimentar, ¿qué cosa? Los deseos de este mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer con el mundo, con el primer enemigo? Con el mundo debemos hacerlo morir, dejar de alimentarlo. ¿Qué cosa? Los deseos, las pasiones, las cosas que nosotros nos atrae de este mundo tenemos que dejarlas de alimentar, ¿no? Y ahí va a morir. Ahora, en segundo lugar, ¿qué debemos hacer con la carne? Ya con nuestra naturaleza, con los deseos de nuestra naturaleza, debemos huir. Y ese ejemplo lo vemos en José, ¿no? Cuando estuvo con la esposa del faraón en medio de la tentación, él, ¿qué hizo con su carne, con su deseo? Porque él le estaba deseando también. Entonces, ¿qué hizo él? Huir. Entonces, cuando tú relacionas estos enemigos, ya sabes lo que tienes que hacer. Con el deseo del mundo, con el enemigo del mundo, debemos hacerlo morir. Pero con el deseo de la carne, con nuestra naturaleza, debemos huir. Debemos huir de aquellas tentaciones que nosotros somos provocados por nuestra propia naturaleza. Y ahora con Satanás, que es nuestro primero y también en tercer lugar enemigo, debemos resistirlo, ¿no? No es una pelea que nosotros vamos a ganar, es una pelea que Cristo ya ganó. Y Él nos ha dado la victoria. Y porque estamos en Cristo somos victoriosos, pero nuestra posición en cuanto a relación con el enemigo debemos resistir. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar ahí constantemente queriendo hacerte tropezar, hacerte caer. Entonces debemos resistir con firmeza, puesta en nuestra fe en Cristo. No tenemos que temer al diablo, sino vencerlo con la palabra de Dios. Tal como lo hizo la persona de Jesucristo, ¿no? Él lo confrontó con la palabra de Dios. Y esa es nuestra herramienta. Ahora, para terminar, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a estos tres capítulos, del 4 al 5 al 6 que ustedes tengan, que quieran hacer. De que no habla, otorga, dice la. Sí, hermano, yo digo solamente que he reafirmado totalmente lo que hemos escuchado en esta noche, que el libro de Efesios es un manual, o sea, y está dividido en los temas que acabamos de ver, especialmente la última parte que habla sobre, o sea, específicamente todo, es claramente la instrucción de nuestra fe, de nuestra vida y de lo que debemos hacer. Entonces, es muy hermoso la riqueza del libro de Efesios. Y gracias a Dios porque estamos empezando con este conocimiento del seminario. Bueno, yo estoy también agradecido porque me han dado la oportunidad, ¿no? De poder transmitir lo que uno ha querido, ¿no? Hay algo importante que el libro de Efesios menciona, es que uno no puede dar lo que no tiene, ¿no?
Y algo que Pablo nos habla a través de este pasaje, de este libro, es que nosotros tenemos estos beneficios, estas bendiciones espirituales que Cristo nos ha dado, ¿no? Y eso es algo que nosotros podemos compartir. Por ejemplo, alguien que es salvo y es agradecido con el Señor puede compartir a otros esa salvación. Alguien que tiene el Espíritu Santo y ha descubierto y desarrollado su don puede capacitar y entrenar a otros, ¿no? Y de la misma forma, aquel que es hijo de Dios y es un discípulo de Cristo puede también llegar a ser alguien que discipule a otro. Entonces te das cuenta que tenemos algo que podemos dar. Pero el grave problema, gracias hermano Jesús por compartir, es cuando nosotros no entendemos nuestra posición como creyentes. Y pensamos que solamente los que están al frente de alguna obra, los que son llamados a pastorear o a enseñar o a liderar, son los únicos capacitados y entrenados que lo pueden hacer. Y sí, y yo te digo sí, ¿por qué? Porque ellos han entendido cuál es su posición. Entonces, una vez que nosotros llegamos a ser cristianos, debemos entender y conocer que tenemos una posición como creyentes. Y mírate que para poder vencer al mundo, a la carne y a Satanás, el capítulo 6 habla sobre la armadura de Dios, sobre la armadura de Dios, ¿no? Y esa armadura de Dios es la que nos dota y nos capacita para nosotros poder hacerle frente a qué cosa, al mundo, a la carne y al enemigo. Mírate que la palabra de Dios en la Biblia, en el capítulo 6, dice que es la espada, ¿no? Y con la palabra de Dios yo puedo atacar al que está frente a mí. Pero también la armadura de Dios habla de la oración. Y la oración es aquella herramienta que nosotros utilizamos, que Dios nos ha dado como un beneficio para orar por otros. Y yo puedo orar por mucha gente que no está frente a mí. Con la palabra de Dios puedo confrontar a los que están frente de mí, pero con la oración puedo llegar lejos. Entonces te das cuenta, como decía el hermano, este manual, ¿no? Hay mucho, pero mucha riqueza, mucho beneficio. Si nosotros lo leemos, lo escudriñamos, podemos elaborar muchos temas para hablar a otras personas. Y bien, entonces para ir terminando, y no es el fin de este curso, pero sí debemos avanzar. Esta es la tarea final. Ustedes el bosquejo me lo tienen que enviar el día jueves de Efesios, ¿no? Y ese bosquejo, créanme que ese bosquejo, si ustedes lo leen, lo desarrollan y lo van elaborando, va a ser un manual para que ustedes puedan discipular y empezar a discipular a otros, ¿no? Y enseñar a otros, porque la idea de lo que aprendemos es dar lo que tenemos, ¿no? ¿Y cuál es la tarea final? Yo tengo acá, tarea final, elaborar un proyecto de investigación. Ahora, este proyecto de investigación tiene que tener seis hojas. Es un proyecto cortito igual, ¿no? Todo proyecto de investigación debe presentar estos elementos y ya vamos a ver cuáles son. En primer lugar dice título, van a elaborar un proyecto de investigación de 6 hojas, tiene que tener un título, una introducción, la verdad, la formulación del problema, o sea, el tema en sí, de qué trata, ¿no? Y cómo van a desarrollar ese tema, ¿no? A través de respuestas, preguntas, ¿no? ¿Verdad? Que uno hace. También va a tener una pequeña conclusión que es un resumen ya propio de lo que usted entendió de este proyecto, ¿no? Y por último, una bibliografía, ¿no? De dónde sacó esas conclusiones, de dónde sacó esas respuestas para el desarrollo del problema. Y bien, vamos a terminar este tiempo orando. Acá el hermano Jesús, perdón, el hermano José Aguirre, que está ahí presente, nos va a despedir en oración, ¿ya? Nos vemos el día jueves a las 8 de la noche. Amén.